Querido mago, tus pensamientos están siendo sembrados desde un lugar invisible y hasta que no lo descubras, seguirás creando una realidad que no elegiste. Tal vez has sentido que algo no encaja, como si tus decisiones no fueran del todo tuyas, como si en el fondo una fuerza silenciosa estuviera pensando por ti. Hoy no estás aquí por casualidad, estás aquí porque algo dentro de ti ya despertó, y esa chispa te trajo a este umbral. Aquí no vienes a consumir información, vienes a recordar lo que siempre supiste, que no eres lo que piensas, y que detrás del ruido de tu mente hay un mago que observa en silencio. Este viaje es para ti, que intuyes que hay algo más, que ya no quieres vivir hechizado por creencias ajenas, que estás listo para mirar lo invisible y desde ahí reclamar el poder de crear tu realidad. Bienvenido al umbral. Comienza la desprogramación. ¿Alguna vez te has detenido a observar de dónde surge un pensamiento? No me refiero a qué estás pensando, sino a quién lo piensa, a qué lo origina. La mayoría de las personas viven toda su vida creyendo que pensar es lo mismo que ser. Que porque algo aparece en su mente, automáticamente es verdad, es propio, es legítimo. Pero hoy vamos a desmontar ese hechizo, porque el pensamiento no es más que una reacción, una consecuencia, una señal que llega, pero rara vez desde tu esencia. Desde pequeños fuimos moldeados por voces que no eran nuestras. Los padres, la escuela, la religión, los medios, la cultura, los traumas no resueltos de generaciones enteras. Cada palabra que escuchaste con emoción, cada idea repetida con miedo o autoridad, fue sembrando patrones en tu inconsciente. Y lo que tú llamas tu forma de pensar, en realidad es una mezcla de programaciones que no elegiste conscientemente. Los antiguos sabios ya lo sabían. El pensamiento es humo. Es niebla mental que se disfraza de identidad. Por eso el verdadero despertar comienza cuando te haces la pregunta que muy pocos se atreven a formular. ¿Y si mi mente está ocupada por algo que no soy yo? Esta pregunta no busca respuestas rápidas. Busca abrir un portal. Porque hay un abismo entre quien tú eres y quien tu mente dice que eres. Y ese abismo se llama programación. Tus pensamientos no son espontáneos, son estímulos condicionados. Están activados por memorias, por símbolos invisibles, por estructuras que actúan como encantamientos psíquicos. Y el ego, ese pequeño hechicero interno, ha aprendido a usar esos pensamientos como herramientas de control. Te hace creer que tú los generas, pero en realidad solo los repites. Piénsalo, si los pensamientos fueran tuyos, podrías detenerlos cuando quisieras, pero no puedes. Si fueran elegidos, no habría contradicción interna, pero la hay. Dentro de ti, una parte sueña y otra sabotea. Una anhela y otra teme. Una imagina y otra desconfía. Y todas ellas piensan al mismo tiempo, como si estuvieran peleando por dominar tu realidad. ¿Quién las dirige? ¿Desde dónde operan? La mente humana, como la entendemos hoy, es una caja de resonancia de creencias heredadas, estructuras culturales y programaciones simbólicas. No es enemiga. Pero sí es un territorio tomado, un reino dormido. Y solo quien se atreve a entrar en esa oscuridad puede recuperar su trono interior. El origen de tus pensamientos no está en el cerebro, ni en la voluntad, ni siquiera en el lenguaje. Está en la frecuencia de tu conciencia, en el campo que alimenta tu percepción. Y si ese campo está contaminado por el miedo, la culpa o la repetición inconsciente, tus pensamientos seguirán girando en círculos, creyendo que avanzan mientras solo dan vueltas en la misma jaula. Pero ahora ya no estás dormido, ahora tienes la llave. La llave es esta conciencia, saber que puedes observar el pensamiento sin convertirte en él, que puedes mirar lo que surge en tu mente y decir, esto no soy yo. Y en ese acto de presencia comienza la verdadera liberación. Aquí es donde comienza la verdadera reflexión de tu conciencia, porque una vez que te das cuenta de que tus pensamientos no son realmente tuyos, la pregunta inevitable aparece. Entonces, ¿quién los está pensando por mí? Y ahí entra el ego, no como enemigo, sino como el hechicero más sutil de todos. El ego no es una entidad oscura.
Es una estructura psíquica que se formó para darte identidad, protección y pertenencia, pero lo hizo a un precio muy alto: tu autenticidad. El ego es el guardián del personaje que creíste ser. Te dice qué está bien y qué está mal, no desde la sabiduría, sino desde lo aprendido, no desde el alma, sino desde el miedo. Su misión es mantener la coherencia del personaje, aunque para ello tenga que sabotear tu expansión. Cada vez que quieres dar un salto hacia lo desconocido, el ego activa pensamientos de duda, crítica o inseguridad. No porque quiera destruirte, sino porque está programado para protegerte de lo nuevo. Para él, lo nuevo es una amenaza. Pero el ego no actúa solo. Usa pensamientos como disfraces, se camufla en tus ideas, se oculta en tus opiniones, se mimetiza en tu voz interna, aprende tu lenguaje, tus emociones, tus heridas y las convierte en su escudo. Así te susurra frases como: no eres suficiente, ¿y si te sale mal? Mejor no lo intentes. Y lo más peligroso no es que lo diga, sino que lo dice con tu voz, por eso lo crees. Este es el momento en que el mago comienza a ver el truco, porque el ego no tiene poder propio, se alimenta de tu atención. Cada pensamiento de duda que crees lo fortalece. Cada vez que reaccionas automáticamente, él gana terreno. No porque sea más fuerte, sino porque tú aún no te reconoces como el verdadero alquimista de tu mente. Aquí cae el primer velo. La mente no es libre, es leal. Leal a los pactos invisibles que hiciste para sobrevivir. Pactos con tus padres, con la sociedad, con tus miedos. Pactos que decían: si pienso así, me van a querer. Si actúo así, no me van a rechazar. Si me limito, estaré a salvo. Y esos pactos siguen vivos, en la forma de pensamientos automáticos. Pero no te juzgues por ello, no te culpes por estar hechizado. Todos lo hemos estado. Todos fuimos niños mágicos que un día empezaron a olvidar. Todos tuvimos que renunciar a partes de nosotros para ser aceptados. Pero ahora ya no eres ese niño. Ahora eres un mago recordando, y eso cambia todo. Porque ahora puedes mirar al ego a los ojos y decirle: gracias por protegerme, pero ya no necesito esa armadura. Puedes comenzar a separar la voz del ego de la voz de tu alma. Puedes empezar a distinguir entre un pensamiento que nace del miedo y otro que nace de la expansión. Y aunque al principio parezca confuso, poco a poco esa distinción se convierte en libertad. Este primer desafío en tu vida, mago, no es el final. Es el comienzo de la verdad. Y aunque duela ver que gran parte de lo que pensabas era un hechizo, también es el momento exacto en el que recuperas el poder de elegir qué crees, de elegir qué nutres, de elegir quién eres, más allá de lo que tu mente te diga. Entonces, cuando crees que ya entendiste todo, sucede algo inesperado. Todo lo que habías comprendido con tu mente se empieza a disolver. Las certezas que sostenías como verdades comienzan a evaporarse como niebla, y te das cuenta de algo demoledor. No basta con cambiar pensamientos, hay que trascender al pensador. Porque mientras sigas intentando controlar la mente desde la mente, sigues atrapado en el mismo hechizo, solo que ahora disfrazado de evolución. Aquí es donde el mago entra a la paradoja, ese espacio donde las respuestas no son lógicas, donde el sentido no se razona, sino que se revela. La paradoja no es un error, es un portal, porque te obliga a rendirte, a soltar la necesidad de entender. Te confronta con el límite de tus estructuras mentales y al hacerlo, abre un espacio sagrado, el vacío. Pero este vacío no es muerte, ni pérdida, ni desorientación. Es el útero de toda creación, el punto cero donde las posibilidades infinitas aún no han sido elegidas. Es ese lugar donde ya no sabes quién eres, y por fin puedes ser lo que realmente eres. Porque cuando la mente calla, el alma habla. Y aquí llega el segundo reto. No como colapso, sino como rendición. Porque para muchos es aterrador dejar de pensar. El silencio interno parece incomodidad, incluso amenaza. Pero eso solo le ocurre al ego. El alma no tiene miedo del silencio. El alma es silencio. Y cuando empiezas a habitarlo,
A no llenarlo compulsivamente con ideas o explicaciones, ocurre la magia. El alma comienza a hablar en otro idioma, y ese idioma no tiene palabras. Es un lenguaje de intuición, de símbolos, de sincronicidades. Es una corriente sutil que no razonas, pero sabes. No entiendes cómo lo sabes, solo lo sabes. Y ese saber te guía con una precisión que ninguna lógica podría alcanzar. Porque el alma no analiza, el alma reconoce. Cuando llegas aquí, algo se invierte. Ya no usas el pensamiento para definirte, lo usas como herramienta, no como identidad. Y si viene un pensamiento de miedo, lo observas. Si llega una duda, la atraviesas. Ya no necesitas aferrarte, porque sabes que detrás de todo ese ruido mental hay un testigo inmenso que permanece. Ese testigo eres tú, no tú como personalidad, tú como conciencia infinita. Y en este punto ocurre una alquimia irreversible. El silencio se convierte en poder, porque ya no reaccionas automáticamente, ya no necesitas tener razón, ya no persigues la aprobación de nadie. Empiezas a hablar desde otro lugar, a crear desde otro espacio, a elegir desde una paz que no depende de nada externo. Y ese es el verdadero salto cuántico, el momento en que tu mente deja de ser jaula y se convierte en instrumento sagrado del alma. Mago, en tu viaje has tenido dos importantes reflexiones, y en esas caídas has soltado las cadenas invisibles que te ataban a máscaras ajenas, a voces que no eran tuyas y a sombras que intentaban ocultar tu luz. Ahora, con cada liberación, has hecho espacio para que tu verdad más profunda emerja, brillante e inquebrantable. Siente cómo el universo entero te cubre con su abrazo eterno, cómo la sabiduría ancestral fluye en tus venas y cómo el amor, ese amor sin condiciones, te sostiene en cada paso que das. No estás solo. Eres parte de un tejido sagrado que te impulsa a seguir adelante, a caminar el mundo siendo infinito, sin miedo, sin prisas, con la confianza absoluta de que cada desafío es una oportunidad para desplegar tu magia. Camina con la mente como tu herramienta, no como tu amo. Usa el lenguaje del alma para transformar lo cotidiano en un altar de creación. Porque despertar a tu mago no es solo un destino, es una proeza diaria, una danza eterna entre el ser y el hacer, entre el cosmos y la tierra. Confía en este proceso, amado mago. Cada integración en ti es un renacer, cada duda un portal hacia la certeza, cada momento un regalo para elegir desde tu luz, porque en esta travesía no hay errores, solo pasos sagrados que te llevan a tu grandeza. Y recuerda, el despertar no termina aquí. En la próxima aventura, exploraremos cómo mantener esa conexión viva en medio del ruido, cómo sostener tu infinita esencia mientras caminas con los pies firmes en el ahora. ¿Listo para continuar, mago? Porque el siguiente capítulo de tu leyenda apenas comienza. Te abrazo profundamente. Hasta pronto.